Buenas tardes, chicos. Espero que estén bien. Hoy vamos a ¿Qué tal, profe? continuar Buenas con tardes. el procesamiento digital de imágenes satelitales. Vamos a abordar más precisamente eh, la parte de todo lo que es el contexto de la clasificación supervisada, ya que nosotros en la clase pasada estuvimos viendo cuáles son los algoritmos para realizar la clasificación supervisada. Si bien nosotros habíamos llegado a ejecutar el módulo ISOCLASS, pero no llegamos a ver el resultado. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver los resultados, vamos a hacer comparaciones, ¿sí? Y les voy a dar algunas técnicas que hace que nuestra clasificación sea lo más estadísticamente correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer una clasificación es exactamente igual que hacer un muestreo. Para que un muestreo sea representativo de las variables que estoy esperando en mi investigación, tenemos que considerar que ese muestreo debe ser debidamente planificado, ¿sí? Eh, para eso hay una serie de estrategias y métodos que son los denominados métodos de se me fue el nombre. Hay una materia inclusive que antes se daba para recursos, con el tema de estadística, son métodos o sea, la aplicación de metodologías, diseño y muestreo, ¿sí? Que si bien ustedes ven en estadística muy por encima de la parte de diseño y muestreo, para biología había una materia que era diseño y muestreo. Entonces, el diseño y muestreo es una parte fundamental para cualquier tipo de investigación o trabajo que vayan a realizar, ya sea particular para alguna empresa, lo que sea. Entonces el diseño de muestreo es lo más importante, o sea, todo el trabajo previo. ¿Por qué? Porque del diseño de muestreo nosotros vamos a determinar si vamos a determinar cómo nos van a ir en función del muestreo que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros hacemos un muestreo, un diseño de muestreo adecuado, los resultados van a ser los óptimos para el trabajo nuestro y vamos a tener, sin temor a equivocarnos, vamos a tener o vamos a disponer. Ahí se tilde un poco. ¿Qué pasa si hacemos un diseño de muestreo que no es el más adecuado para nuestra área de estudio? Los resultados que obtengamos seguramente van a tener algún problema, ¿sí? ¿A qué me refiero con que van a tener algún problema? Y obviamente no van a ser representativos a los valores reales de la distribución de elementos que nosotros tenemos, o distribución de variables que nosotros tenemos en nuestra área de estudio. ¿De acuerdo? Y por otro lado, eso puede acarrear o puede conllevar a una determinada serie de cuestiones, ¿sí? Esas cuestiones tienen que ver con el uso de los recursos que tenemos disponibles. Entonces, si nosotros queremos hacer una distribución de los recursos de manera, eh, digamos que sea de manera óptima, me refiero a la cantidad de gente que va a ir a trabajar al campo, cuántos días van a estar en el campo, qué recorridos van a hacer. Si yo tengo una adecuada planificación de trabajo, o sea, un diseño de muestreo correcto, la eficiencia de la asignación de los recursos va a ser óptima. De lo contrario, voy a estar gastando mucho más de lo que debería. No solamente económicamente, sino desgaste de personas y otras cosas más. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es los sistemas de información geográfica, ¿sí? eh, todas las conjeturas y
todas las teorías estadísticas se aplican también acá. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un muestreo, por ejemplo, una clasificación, un tipo de clasificación es un procesamiento estadístico de datos, básicamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a agrupar esos datos para mostrar resultados? Va a ser un cambio sustancialmente diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros la clase pasada hicimos eh, el NDVI, ¿sí? A ver si esta es la carpeta. Sí, esta es la carpeta. ¿Sí? Nosotros trabajamos sobre esta imagen satelital, ¿sí? Y nosotros teníamos, bueno, calculado el NDVI, teníamos calculado una serie más de cuestiones. Y acá voy a cargar, acá ven que tiene como una tabla que decimos más verde, hago clic ahí, selecciono raster y puedo cargar sobre la imagen satelital, puedo cargar, por ejemplo, la imagen de clúster rojo. Y ok. Yo les recomiendo que lo hagan al revés para no tener que hacer este paso. O sea, que significa que primero abran el clúster y después le adicionen el, la imagen satelital. Entonces, ahí van a ver los rótulos de cada una de las clases. Por ejemplo, ahí yo veo que es la clase 1. Si quieren saber qué es la clase 1, lo que tenemos que hacer es simplemente tildar y desfilar acá y empezar a analizar qué es lo que estoy viendo. ¿Sí? Bien. Pero como se ve acá, dicen que esa clase 1, que está en color rojo, ¿sí? Ahí, me muestra la parte de los pastizales un poco más degradado y sobrepastoreado acá arriba, en las lomas del Medeiro, con el mismo tono del área urbana. ¿Sí? Entonces, esta clasificación no se ajusta bien a lo que nosotros vemos en terreno. Entonces, ahora voy a abrir la otra clasificación, que era la de clúster de generalización grosera. Y acá voy a ver, fíjense, todo lo que es esto, que son los pastizales, sí lo diferencia del área urbana, que acá lo pone de esta manera. Fíjense que esto es como una generalización grosera, que a pesar de que estadísticamente yo podría esperar obtener resultados menos precisos, resulta que es la clasificación que mejor representa a los elementos que están en la superficie terrestre. ¿Sí? Ahí tenemos algo de pastizal, fíjense, bueno, esto corresponde mucho a los jardines, las casas, las plazas, con este pastizal arriba, fíjense que está acá, esto que se ve acá, esa como una X, que es la pista de aterrizaje donde está el pasto corto, o sea, ahí está el pasto más degradado sobre la pista de aterrizaje del aeroclub, y aparece en ese tono, ¿no? En esta que es la clase 7. Bien, y así van apareciendo un montón de cosas más. Por ejemplo, estos son elementos de bosque, que son los bosques que están acá en la serranía. Estos son bosques remanentes que están en el arroyo Uruguaico. Y así sucesivamente. Bueno, acá hay un bosquecito que es del Salta Polo que está arriba, que es de la parte de la cancha de golf. ¿Sí? Y se ve bastante bien. A pesar de que la generalización grosera se ve bastante bien y sobre todo la distribución de la selva acá en las laderas húmedas de las sierras orientales, ¿sí? De las sierras orientales. Y yo ahora voy a cargar aquí la imagen que había generado, que es la imagen del isoclast. Fíjense que la imagen de isoclast mezcla demasiado algunas clases, ¿sí? Sobre todo las clases que tienen que ver con la poca presencia de vegetación. ¿De acuerdo? Sin embargo, discrimina un poco mejor las unidades de vegetación que tenemos en las laderas de los cerros.
O sea que si nosotros trabajamos acá por ahí un método aplicado de isoclass, puede resultar o traer más o un mejor ajuste a la distribución de lo que nosotros queremos mostrar, como por ejemplo las comunidades turísticas. ¿De acuerdo? Eh, entonces, acá tenemos que ir viendo, pero bien, yo le había mostrado muy rápidamente cómo crear una máscara la clase pasada. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a utilizar. Los que no estuvieron atentos o no vieron la clase pasada, la acabo de borrar. ¿Sí? Lo que voy a hacer es crear una máscara. O sea, si ustedes quieren, podrían tranquilamente tener el límite de usuario de estudio en Google Earth, lo pueden transformar a Shape. Si no tienen un programa para transformar a Shape, justamente en QGIS, el KMZ, y desde ahí se lo puede guardar en Shape. Pero si no, pueden directamente poner en internet, ya les voy a mostrar, hay millones de portales, le pongo acá, por ejemplo, KMZ a Shape, Shapefile, ¿sí? Y acá hay videos tutoriales de cómo convertirlo, y hay, fíjense, en un conversor online. Para poder entrar a ese conversor online, elegir el archivo KMZ, lo subo y me lo transformo. O sea, ni siquiera necesito tener un programa adicional para transformarlo. Una vez que ustedes tengan el área de estudio, si la generaron en Google Earth, tengan en cuenta que el área de estudio va a estar en coordenadas de latitud y longitud, o sea, en coordenadas geográficas. Yo puedo ir acá a File, seleccionar Import, importar, voy a poner software específico, Esri, y acá aparece Shape, Shape Hybrid. Significa de Shape a Hybrid, eso significa, no es otra cosa. Y entonces acá yo busco donde lo haya guardado al archivo, que les voy a mostrar cómo se ve. Vamos a ver, vamos a ver si tengo alguno por ahí. Y acá tengo algunas cosas que son de otra materia, que son de sistemas de información geográfica. Fíjense, ahí dice área de estudio, por ejemplo, yo puedo poner abrir, se carga, acá se pone el nombre de salida, área, y acá se tiene que cargar el sistema de referencia. Si es coordenada geográfica, van a buscar lat long, significa latitud y longitud. ¿Sí? Y le dan OK. Y se abre. Yo les voy a mostrar cómo se abre. Obviamente, ese archivo está generado con otro sistema de referencia. Por eso, a ver el sistema de referencia. Si ustedes lo crean en Google Earth, siempre está en latitud y longitud. Y una vez que lo tengan creado, lo que se hace, se va a reformar y se utiliza la función project. Project tiene que ver con el sistema de proyección. Fíjense, dice grilla de transformación de referencia. ¿Sí? Eso es project. Yo busco acá, en este caso va a ser un vector, el que es de área de estudio. Le puedo poner un nombre igual, pero con el sistema de referencia que yo quiero de salida. Si me fijo en alguna de las imágenes, acá tengo un TN20 norte. Acá tocaré los tres puntos, si no más, y busco UTN-20 norte. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo el sistema de referencia, ¿sí? Y acá le voy a poner 20N. Estoy definiendo el sistema de referencia para el archivo el vectorial
para que coincida con nuestras imágenes, para poder trabajar. ¿Bien? Bueno, eso sería una opción. La otra opción es, como yo le mostré en la clase pasada, que puede ser creando un polígono. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a hacer un polígono que vaya por acá. Entonces, ese polígono lo voy a crear de la siguiente manera. Voy a la opción digitalice, que está acá. Si no saben dónde está, fíjense en la continuación de esa clase, viene los algoritmos de clasificación supervisada y ahí les explica cómo digitalizar. ¿Sí? Les explica bien el pasito cómo digitalizar, cómo borrar un archivo, algo que se digitalizó, etc. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear mi área de estudio. Entonces, yo voy a tomar un área de estudio, primero voy a poner en digitalice y acá me dice cuál va a ser. Yo le voy a poner área de... ¿sí? Y acá selecciono punto, línea, polígono, texto. Obviamente polígono. Le doy OK. Voy a tomar todo esto como mi área de estudio. Dice polígono. Sí. Ahora voy. Acá tengo las tres opciones. Digitalice, la segunda que es borrar, y la tercera que es guardar. Hago clic en guardar en la flechita roja y cuando se apaga el rojo, significa que ya está guardado. Bien, ahí ya está guardado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acto seguido, como yo he creado este archivo vectorial, lo he creado sobre una imagen, ese archivo va a tomar los atributos espaciales de la imagen en la que estoy trabajando. O sea que va a tener el mismo sistema de referencia que la imagen. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es crear un archivo de imagen. Vamos a ir a Reformat y acá dice raster vector. Fíjense, tengo dos opciones, de vector a raster o de raster a vector. O sea, puedo convertir una imagen raster en un archivo vectorial y viceversa. Acá selecciono de vector a raster y luego voy a buscar de polígono a raster. Cojo esos tres puntitos, área de estudio, obviamente no, voy a tocar el área de estudio común. ¿Sí? Y de salida le voy a poner área de estudio, también de la misma manera. ¿Sí? O le vamos a poner, yo le voy a poner de salida máscara. Porque lo que voy a hacer es crear una máscara booleana. ¿Qué significa booleano? Ahora ya nos explico. Booleano significa que tenemos constituido una máscara valores de 1 y 0. También se habla de intersección booleana. ¿Sí? Ahí, fíjense, yo le digo OK y me aparece este cartel. Se desea que se brinden o se van a crear los parámetros iniciales de la imagen. Sí, porque nosotros tenemos un archivo vectorial. Pero el archivo vectorial no sabemos qué tamaño de píxel tiene, no sabemos cuántas filas de columna, no sabemos cuáles son las coordenadas de los vértices. Entonces me pregunta si deseo crear esos parámetros, le digo que sí. Acá tenemos dos opciones. La primera es copiar esos parámetros de una imagen existente, la mayoría de los casos se puede hacer, o definir ustedes los parámetros individualmente, por ejemplo. Y ahí tengo que entrar en Output Reference y fíjense, indicar el número de fila, número de columna, y coordenadas en X y máximos y mínimos. Yo en este caso voy a copiar de una imagen existente, como alguna de las imágenes de las bandas que ya tengo. Lo doy OK. Y ahí lo que se está haciendo es, se está creando el polígono en forma de una imagen. Antes era polígono y ahora yo voy a hacer un zoom por acá. Ven ese escalonado que se ve ahí. Eso se produce porque acá hay un píxel. Vamos acá. Acá hay dos píxeles contiguos y se ve de esta manera. Entonces, esos son los píxeles que van a formar este escalonado. ¿De acuerdo?
si yo voy al botón de consulta, van a ver que dentro del polígono tengo un valor de 1 y fuera un valor de 0. ¿Para qué me sirve? Si yo multiplico un polígono por una imagen, todo lo que es 0 se vuelve 0 y todo lo que es 1 va a conservar su valor. ¿Por qué? Porque el 1 en la multiplicación es el valor, ¿cómo se llama el 1 en la multiplicación? ¿Qué pasa si yo multiplico por 0? Cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? Cero. Cero. Y cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto da? El mismo número. El número. O sea que el 1 en la multiplicación, es el factor neutro. Dame un segundo, ahí se me apagó la compu. Hace mucho que no pasaba, así que ahí estamos. Sí, entonces, cuando nosotros trabajamos los datos del área de estudio donde estamos trabajando. ¿Esto por qué? Yo les hablé hace un momento de que nosotros estábamos teniendo, ¿sí? Que teníamos una serie de datos o sitios donde vamos a mostrar, bueno, en este caso, el procesamiento de imagen satelital es realizar un procedimiento estadístico en el conjunto de datos aportado por una imagen. Si yo tomo una imagen grande, voy a tener datos en esa imagen de un sinnúmero de coberturas, de tipos de cobertura. ¿Sí? Pero a mí lo que no me interesa, otras coberturas que están fuera de mi área de estudio. Entonces, cada una de esas coberturas va a influir en cómo se van a agrupar las clases o cómo se van a determinar cada una de las clases en base a un análisis estadístico que es el análisis de la distribución natural de los datos. O sea que acá vemos, por ejemplo, cómo naturalmente se van a agrupar en función de la frecuencia. Ese es el análisis de histograma que hace el método cluster y en parte también lo que hace el método isoclast. Nada más que el método isoclast lo que va a hacer es realizar una serie de va a realizar una serie de iteraciones para terminar ajustando al valor que nosotros estamos considerando. Entonces, ¿qué hace esta máscara? Esta máscara aísla los píxeles que están dentro de nuestra área de estudio y solamente focaliza el análisis estadístico dentro de esos píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué resultado puedo esperar tener en ese caso? Y el resultado que yo voy a esperar a tener es que de esa manera se logre una mejor distribución de los datos y que la clasificación o cualquier procesamiento que yo obtenga a partir de ello sea más representativo de lo que yo tengo adentro del área de trabajo o del área de estudio. ¿Sí? Bien. Acá les vuelvo a compartir. Bien. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que van a lograr que nosotros tengamos éxito en cuando realizamos, por ejemplo, una clasificación que es Image Processing, la clasifico y voy a clase. ¿Sí? Acá cargo las 6 bandas que tenemos, de la banda 2 a la banda 7.
¿sí? Y acá le voy a poner 8. Vamos a hacer los dos. Seleccionar el número máximo de clases, y acá le voy a poner 8. Y acá donde dice Music Mask, le voy a seleccionar los 3 puntitos y voy a buscar máscara. ¿Sí? Y acá voy a poner cluster 8 fine máscara. Y le doy OK. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. El 8, pero voy a hacer el... Acá está. Voy a hacer la generalización grosera. Voy a seleccionar Broad. Entonces, ahora vamos a comparar la clasificación que acabo de realizar con y sin la distribución ya, para todo el área y para solamente el área de estudio. Pero para que sean comparables tendría que... bueno, ahora les muestro. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir acá la generalización grosera y sobre ello voy a abrir la imagen de el clúster 8 de la máscara en una generalización. Fíjense ahí que todo lo que está fuera del área de estudio se vuelve área sin información, o sea, tiene un valor de 0. No lo incluye en ninguna clase, lo desaparece. ¿Entienden? Ahora, yo les voy a mostrar acá un poco más qué diferencia hay. ¿Hay diferencias? Sí. Dicen que ahora ajusto un poco mejor lo que es el pastizal hasta la Medellín. Pero yo lo que hice fue generar ese cluster brown. Un segundo, lo había generado de 8 clases y tiene que ser de 10 igual que este, para que sean comparables. Siempre tengan en cuenta eso, que para que dos elementos sean comparables se tiene que aplicar en el mismo caso es seleccionamos el número máximo de 10, usamos máscara. Si hacen un clic acá y apretan la letra M, los va a llevar a los archivos con la letra M, más fácil de encontrar. Y para el de cluster INE, era de 12 clases. Tenemos 2. Miren acá, no tengo que volver a cargar la máscara porque ya está cargada. Entonces, ahora sí, los resultados pueden ser comparables. Entonces, acá voy a superponer la clasificación con la máscara, pero la de 10 clases. ¿Sí? Y dicen, bueno, acá está la máscara de 10 clases. Y acá está la otra clasificación. No hay diferencias significativas. Fíjense, esta es la que abarca todo el área de estudio. Uno dice, sí, profe, no hay diferencias significativas. Pero, ¿dónde están? Fíjense, acá en el pastizal, en lo más de Medeiro, ¿hay diferencia? Sí. Se amplía un poquito el área del pastizal degradado. O sea, me muestra mejor los límites. Me voy al área urbana. Fíjense, donde antes solamente el área urbana estaba constituida por una clase, ahora está constituida por 4 o 5 clases. O sea,
me discriminan mejor los elementos urbanos. Si yo voy a trabajar con haciendo análisis de qué es lo que pasa dentro de una zona urbanizada, fíjense que ya de por sí esta clasificación me muestra mejores resultados. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, vamos a comparar la clasificación grosera. Acá está, ¿sí? Y acá le vamos a adicionar la misma clasificación, pero con la máscara. Voy a ampliar el área de estudio. Ahí está. Vamos a ver. Fíjense. Sí, sí, me grosera, ¿verdad? Hace rato estaba viendo el grosero, ahora vamos a poner el fino. Ahí está. Ahora sí. Sí, y ahí está la misma clasificación, pero con el área de estudio ya realizada. Entonces, fíjense, yo acá en la generalización fina para todo el área de estudio, fíjense que todo lo que es pastizales lo mezcla con todas las coberturas de área urbana. No solamente pastizales, sino matorral y otras cosas. Pero cuando yo tomo esa misma clasificación solamente para el área de estudio, fíjense que acá los pastizales me dan 3 colores diferentes, o sea, me da 3 estados de conservación del pastizal. El bosque en galería me lo discrimina en 3 colores diferentes por el estado de conservación del bosque, o sea, no en un solo bosque en galería. ¿Entienden? Y acá tengo una mejor respuesta espectral. Fíjense cómo, a pesar de que en los dos casos he realizado el mismo procedimiento estadístico, dije, apliqué el método cluster. Sí, de la misma manera y con el mismo número de clases. Pero en uno utilicé el área de estudio para aislar los valores o los píxeles que contienen los niveles digitales producto de la reflexión media de las coberturas del suelo que están dentro de mi área de estudio y son los que me interesan. O sea que de esa manera yo voy a lograr de que la clasificación me entregue valores más representativos de la realidad. Bueno, eso es algo que se tienen que meter usted en la cabeza y chipear. ¿Sí? No usemos una imagen completa para hacer clasificación. Hay que separar siempre entre área de estudio. Por otro lado, les dije la clase pasada que también se podía clasificar un NDVI, ¿sí? Y lo que voy a obtener son clases de cobertura en función solamente de la vegetación. Mientras que esta clasificación me da clases de cobertura de diferentes tipos. O sea, acá tenemos la respuesta espectral del suelo, del agua, del bosque, pastizal, etc. En cambio, si nosotros clasificamos el NDVI, lo único que vamos a obtener son clases de presencia o ausencia de vegetación en ese rango. ¿Sí? Hay una cosa más que quería mostrarles hoy, antes de terminar la clase que viene. El día jueves vamos a trabajar con clasificación supervisada, vamos a generar los campos de entrenamiento y la semana próxima vamos a estar terminando con las imágenes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si puedo. Tengo problemitas de nuevo con la computadora, hace rato que no tenía. Entonces, cuando nosotros analizamos el comportamiento de una clasificación, tenemos que tomar en cuenta una serie de cuestiones. ¿Cuáles son los objetivos de trabajo? ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar?
Y obviamente podemos hacer un análisis previo antes de tomar una decisión si nos quedamos o no con esa clasificación, haciendo una interpretación visual. Tomamos algunas imágenes de clasificación, o sea, una imagen de composición color, podemos tomar imágenes de Google Earth, por ejemplo, entre otras cosas, y empezamos a comparar qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, y ahí decidimos si adoptamos o no esa clasificación, si nos quedamos o no con esa clasificación. Me restaba ver, le quería mostrar simplemente cómo se reagrupaban algunas clases, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros analizamos la clasificación, el agrupamiento de las clases siempre se va a dar, obviamente utilizando los métodos no supervisados, dependiendo de cómo se comportan los datos. No va a depender de qué es lo que nosotros queremos incluir en cada clase. Entonces, a veces nosotros queremos que en nuestro trabajo queremos mostrar pastizal como clase. Pero como vimos en el último mapa, en la última imagen, en el pastizal tenía 3 clases diferentes. O sea, las 3 clases son de pastizal, pero son clases diferentes. O sea, si yo quisiera construir un mapa de unidades de vegetación, ¿sí? Esas 3 clases las puedo juntar y decir, esto es pastizal. Pero si yo quiero utilizar esa imagen para un estudio de cuencas, como por ejemplo un estudio de erosión del suelo, la componente de la cobertura de la vegetación y el tipo de vegetación, ¿sí?, influyen de manera impresionante en cuanto a qué es lo que nosotros estamos calculando como erosión. Básicamente, la presencia de vegetación es lo que va a condicionar o limitar que se produzcan naturalmente los procesos erosivos. Entonces, yo necesito, más allá de que pueda identificar 3 tipos de pastizal, conocer el estado de conservación del pastizal, o mínimamente saber cuál es el tipo de cobertura vegetal. Entonces, yo puedo, a esa clasificación, donde tengo 3 tipos de pastizales, es decir, pastizal con cobertura mayor al 50 o 60%, entre el 25 y el 50 y menor al 25%. Y eso ya me sirve para los trabajos para aplicar, por ejemplo, la RUSLE o la MUSLE, o la USLE, que son las ecuaciones universales de pérdida de suelo, o para algunos otros métodos como Gavrilov, Kirpi o Miraki, por ejemplo. De esa manera, nosotros podemos tener, sin temor a equivocarnos, un mejor ajuste de los datos a lo que realmente hay en el terreno. Entonces, como ya vieron ustedes, es muy necesario, ¿sí?, es muy necesario contar con el límite de nuestra área de estudio, por un lado, y por el otro lado, saber qué es lo que yo quiero hacer con esa información o cómo quiero reagrupar esos datos, ¿sí? Entonces, esos datos los voy a poder reagrupar en función de qué es lo que quiero mostrar, ¿de acuerdo? Ahora les voy a mostrar brevemente, a ver si me permite esto. Denme un segundo. Ahí estoy conectando para poder. Ahí estoy conectando. Ahí está. Bien. Entonces, supongamos que vamos al pastizal. Acá está el pastizal. Yo tengo 3 colores. La clase 1 era un pastizal degradado.
La clase 8 es un pastizal de mediano estado de conservación, o digamos que este es en buen estado de conservación, y la clase 3 es un pastizal de mediano estado de conservación. Pero ¿qué pasa si yo tengo la clase 1, 3 y 8? Son clases de pastizal. ¿Qué se hace? Acá en GIS voy a Database Query y voy a usar la opción Reclass. Tanto en QGIS como ArcGIS como en cualquier sistema de información geográfica hay opciones de reclasificación. Simplemente cargo acá la imagen que quiero reclasificar. Voy a poner una imagen de salida. Voy a poner clases. O sea, esto lo puedo hacer analizando todas las imágenes. Y fíjense, acá le voy a poner como nueva clase 1, le voy a poner a las clases que van desde el 1 hasta justo antes del 2, y estén acá dice to hold value from, o sea, desde, to just less than, o sea, justo antes que. O sea, esto es un intervalo semiabierto. Si volvemos a la matemática, esto sería un corchete y esto sería un paréntesis. O sea que el segundo valor no se incluye en la clase. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Acá, nuevamente, en la clase 1 vamos a incorporar la clase 3, entonces va de 3 hasta justo antes de 4. Y en la clase 1 vamos a incorporar la clase 8, que va desde 8 hasta justo antes que 9. Si quiero seguir agrupando otras clases, lo puedo hacer. Pero si lo dejo ahí nomás, solamente me va a agrupar esos 3 clústeres y los demás lo va a dejar tal cual como van. Si les aparece algo así, no se preocupen, no es el fin del mundo, simplemente cierro y vuelvo a abrir desde acá. Y yo acá puse clases de pastura. Fíjense. Acá tengo la misma imagen donde todo lo que yo identifique como pastura entraron en la misma clase, ¿no? Entonces, eso es una reclasificación, ¿sí? Bueno, hasta ahí quería mostrarles hoy. Y la clase que viene, el día jueves, vamos a ver cómo hacer una clasificación supervisada. Y vamos a ver ahí que vamos a obtener resultados de mucho mejor calidad. ¿Y qué? ¿Con cuál es la imagen de clasificación que vamos a trabajar? Obviamente, quería mostrarles la clasificación del NDVI. Acá solamente voy a cargar NDVI. NDVI. Y de salida le voy a poner clases de NDVI. No, acá le vamos a poner clases, ¿sí? Bien. ¿A qué me refería yo con esto? Vamos a tener un sinnúmero, podemos generar muchísimos mapas de clasificación. ¿Cuál es el que mejor se ajusta al terreno? No hay una receta posible. No podemos decir cuál es la mejor clasificación. En cada caso es completamente diferente. Yo puedo tomar la misma imagen y si pongo un área de estudio acá o un área de estudio abajo, ya los resultados van a ser diferentes. Porque el sitio de muestreo de los datos es completamente diferente. Fíjense que este mapa no me discrimina también el área urbana, porque no tiene la información de las otras bandas para discriminar otras clases. O sea, esto lo único que me va a estar indicando es el cluster 6 tiene la mejor vegetación, el 5 es la que le sigue, el 4 es la que le sigue, más o menos. Esta, no, 4 es sin vegetación, la 3 es bosque húmedo también, la 2 es un bosque de transición seca, y el 1 es un bosque seco, matorral y pastizal. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque esta es una imagen de invierno, y los bosques caducifolios de las laderas este de el Valle del Lerma, se los San Bernardo, etc., están sin. Los árboles no tienen hojas, o sea, no muestran ninguna patrón de reflexión espacial y lo que muestra es el suelo.
casi como un pastizal seco, entonces van a tener la misma respuesta espectral. Si yo quiero diferenciar esas dos clases, el pastizal del bosque chaqueño serrano que tengo en la ladera de las sierras este de Salta, ¿qué tengo que hacer? Usar una imagen de primavera o verano después de la lluvia, ¿sí? Pues ahí sí voy a poder discriminar mejor. Pero si yo quiero separar bien el bosque húmedo del bosque seco, si voy al verano, donde todo el bosque caducifolio en las sierras del Chaco Serrano, voy a tener los árboles todos con hojas y vamos a tener algunas firmas o restos espectrales similares al bosque de transición de las yumas. Entonces ahí sí puedo tener mezcla de clases. Si yo trabajo solamente con bosque húmedo para separar el seco, imágenes de invierno. Si quiero separar pastizal de bosque seco xerófilo, imágenes de verano. Eso solamente lo van a hacer con la práctica. ¿Sí? Bien. No se olviden de ir haciendo los prácticos, síganme paso a paso, por favor. Yo ahora voy a revisar lo que estaba puesto en el Moodle, ¿sí? Para el día de trabajo práctico, y para ver el plazo, ¿no? Bueno, chicos, los dejo y nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.